unas células que se conocen como neuroepiteliales, comienzan a hacer cierta diferenciación. No sé si me recuerdan algunas de las líneas que se utilizaban en esa neuroepitelial y qué producto quedaban. Teníamos el neuroblasto que va perdiendo, generando algunas prolongaciones y se va a tener una neurona multipolar, que es la que va prácticamente a tener en toda su corteza. Teníamos las otras células que se conocen como glías, que son glioblastos, y eso puede dar dos tipos de células. ¿Ustedes se van a tener algún tipo de célula que sale de un glioblasto? ¿Qué otro más? Polígonos. Y teníamos la tercera línea que viene de las células epitimarias. ¿Se recuerdan algunas de esas células o qué es lo que pueden conformarse de las células epitimarias? Lexocoveteos. ¿Qué más? Esas vienen por la parte del neuroplasma. Los melanocitos ¿De dónde vienen los melanocitos? Los pinealocitos. Usted tiene pinealocitos para el glándula pineal, usted tiene titulocitos para la neurocutaria. Y los que mencionó previamente son derivados de la cresta neural. De la cresta neural, recuerden que sale en todo el sistema periférico. Células de Schwann. Hay unas células que se conocen como enterocromatígenas que se tienen para la glándula suprarrenal para producir adrenalina y noradrenalina. Hablamos que en el proceso de corticogénesis hay dos tipos de células sumamente importantes. ¿Cuáles son esas? Células gliales radiales. Tienen que poner siempre el. ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿Qué es lo que entendió de esa célula glial radial? ¿Qué es? ¿No? ¿Sí? No, usted. Yo, Daniela. ¿Daniela? Sí. Daniela. ¿Para qué es que no servía eso en la célula glial radial? ¿Cuál era el objetivo de tener una célula glial radial? Renovar neuronas. ¿Vale? Renovar neuronas. Entonces viene un proceso, recuerden que para esto. Histogénesis y neurogénesis son dos procesos. Uno que es multiplicación y otro diferenciación. ¿Okay? Y esa célula glial radial, pues sí, se puede multiplicar. ¿Pero para qué más? ¿Alguna idea de la utilidad de una célula glial radial? Para multiplicarse y diferenciarse en otras células. ¿Pero para qué más? ¿Se recuerdan que la célula glial radial lo que hace es que está en la zona ventricular? Imaginen que esa sea la zona ventricular donde tiene como el espacio y comienza a extenderse una prolongación. Y esa prolongación en medio de la célula glial radial se multiplica y salen dos células. Y después esas que hacen, ascienden. O sea que sirven para el proceso de migración neuronal. Ahí donde le va a permitir que usted tenga las 6 capas de su proceso. Entonces ya la función. Hablamos de la célula glial radial. ¿Qué otra puede tomar ese papel en la formación de la corticogénesis? ¿Mande? ¿Las otras células? Susan, ¿una otra célula? ¿No? Célula progenitora intermedia. ¿Se recuerdan que hay dos? La base y otra arriba. ¿Okay? Esa otra va a hacer lo mismo porque ya tiene esa prolongación de la célula glial radial para que se establezca. Si por alguna situación un individuo tiene algún proceso en la migración, ¿qué defectos podemos encontrar?
una displasia cortical. ¿Qué se entiende por una displasia cortical? ¿No? Generalmente en la displasia pueden haber cambios en las células ya, pero lo que generalmente sucede es que esas capas a veces se alinean, que pueden ser verticales o horizontales. Entonces son alteraciones en la distribución de la misma capa. Cuando usted tiene eso, usted recuerda en Alemania, sí, la histología le mostraba todo esto bien dispuesto. Pero hay un momento en que aparece una línea. Entonces eso es una displasia. Eso es solo lo vamos a observar microscópicamente. Si se le hace una resonancia, no va a poder ser identificado. ¿Qué otro ejemplo tenemos de la alteración de la migración neuronal? Ya tenemos la displasia. Usted le pone la atención al término, una mitad más agrandada del ser, hemimegalencefalia. ¿Se acuerdan una en donde las neuronas iban migrando, pero se quedaron en un sitio donde no se veían, se hizo de forma constante? Heterotopía neuronal. El proceso de la noción por una infección, por ejemplo, de Zika, pero ese es un poco secundario. Por acá se lo conoce como arbovirus, que es dengue, chikungunya y el mismo Zika. Voy a hacer con respecto a la migración neuronal. Ahora, comentemos algo de esto de las neuronas. Quiero que vean esa imagen en donde a este señor, que fue un médico español, se le conoce y se llama, recuerden que es un solo nombre, el doctor Santiago Ramón Camacho, por la vida. A ese autor se le considera como el padre de la neurociencia. ¿Por qué? Porque hizo muchos aportes, aún allá en la etapa de 1900, probablemente a través de una serie de ediciones. Esto es, en España tiene un museo, se llama Museo Santiago Ramón Camacho, y de todo lo que él hacía, pues se recolectó esto en ese museo y se tiene para visualización del público y de las personas que le interesa la neurociencia. Ven que estas estructuras ahora obviamente son más modernas. Esto se le conoce como micrótomo y algo que se llama vibrátomo. Eso es que usted pone un tejido y él le va haciendo los cortes más o menos entre 5 micras hasta 400 micrómetros. Eso es lo que lo hacía Manuel Bravo y después hacían una tinción. Esa tinción de algunas placas que usted va a ver ahí en histología. Entonces, como no había cámaras, ahí lo que tenía era que dibujar. Obviamente el señor, aparte de esa destreza, pues hizo muchas conclusiones de algunas de las cosas que ya observaba. Si ustedes recuerdan, cuando tienen un giro, más o menos esto sobre la distribución de todas las neuronas. Solo que una capa de la corteza se puede tener diferentes formas neuronales y eso es lo que él comenzaba a dibujar. Obviamente utilizaba muchas estructuras que siempre en la foto me aparece bien triste. Pienso que es cansado. Entonces, por la médica, etc. Pero utilizaban todas estas distinciones para poder mostrarles eso. Ya que cuando nosotros hablamos de que es una muestra de hipocampo, la estructura que ustedes utilizan mucho para formar memorias de corto o largo plazo, el hipocampo tiene prácticamente esa distribución. Si hacemos una amplificación, son estas neuronas. Como un circuito que va del punto A al B, es sumamente fácil de estudiarlo, porque yo puedo definir cortando aquí, cortando aquí, eso se hace por para ver si hay interacciones en el memoria y qué tipo de memoria. Pero vean, esos son dibujos, son esquemas que él mismo ha desarrollado. Cuando ya se compara con fotografía, solamente él utilizaba un método de otro doctor, que es el doctor Camilo Bolso, ustedes lo van a escuchar mucho. Y
Y así, estas son algunas de las viñetas que él utilizaba como buen médico, pues bien violeta, igualmente utilizaba, llegaba un paciente con demencia, con alteraciones del comportamiento ya en etapa adulto mayor, se estudiaban esos encéfalos y él quería observar, pero había carcinomas, entre otras cosas. Entonces, solo son algunas de las imágenes. Vean comparativamente, esto no puede usted lo revisa. Esos son los esquemas o dibujos que él hacía y eso ya son fotografías de esas tensiones que él tenía. Entonces, prácticamente, pues, era muy hábil para eso. Y eso después lo hizo como un compendio para tener todo ese tipo de representaciones. Hay algunas que son mucho más arborizadas, belleza humana, neurona. Ustedes más o menos con esa morfología se ubican de qué parte del encéfalo no se. Hay una neurona que se les conoce como de Purkinje por su epónimo, y eso están en el cerebro. Son neuronas que tienen muchísima arborización y por lo tanto muchísima conectividad. Eso que iremos discutiendo más adelante. Vean que incluso teniendo los diferentes tipos morfológicos de neuronas, esos son axones, algunos que son dendritas, si usted ven algunos de sus puntos, esos son los contactos sinápticos que observaba microscópicamente. Y aquí ya la fotografía, como se ve. Después le iré explicando más adelante, pero vean que todo esto son axones y esos axones reciben algún tipo de conectividad y esos son las señales. Incluso estudiaban la morfología interna de cada neurona. Dependiendo de la tensión, usted puede verlo solo externamente o algunos orgánulos más apropiadamente. Esto solo para que usted tenga esa noción de las comparaciones que se hacían y de los aportes que estaba haciendo. Cualquier cosa puede revisarlo en este artículo si tiene mayor interés. Ahora, en esto, nosotros, o por lo menos antiguamente, siempre se discutió sobre lo que ustedes conocen como la teoría neuronal. Había dos representantes. Antes, como no había internet, ni había, solo era por telegrama, etcétera, mandaba una carta. El idioma que se manejaba la ciencia era en alemán. Entonces, este señor, Camilo Borges, italiano, el señor fue español, y ellos hacían sus conjeturas, sus conclusiones desde su ámbito local. Solo que después había congresos y socializaban. La cosa era que tenían que ellos mostraban sus aportes y ver si la comunidad científica aceptaba eso o no mediante entrevistas. ¿Okay? Cada uno de ellos aportó una teoría, y esa teoría, por ejemplo, el doctor Camilo Borges lo llamó como teoría reticular. Y aquí el doctor Santiago Cajal diseñó lo que es la teoría neuronal. Usted teniendo ese esquema, no sé si se ubica qué estructura del sistema nervioso exótico. Pero del final. Ahora, ellos llegaron y presentaron esta imagen. Si usted analiza eso, como usted, yo le incito a que desarrolle ese espíritu observador, ¿cuáles son algunas, o qué le llama la atención de lo que presenta el doctor Borges y lo que presenta el doctor Ramón Cajal? Analice la idea. Sí, en efecto, esos son neuronas, ustedes son, y esos son las dendritas que pueden tener conectividad. Plexo de red, en la de Camilo y en la de Ramón y Cajal se ve más como conexiones, no tanto en red. Hay más. No tanto en red, desarrollo esa idea. Ajá. Creo que en el de Ramón se ve más compacto. O sea, que en la de Ramón es que los axones se encuentran en una parte como que van de manera diferente y aferente de lo que es el encéfalo. Se refiere más o menos A las líneas. Sí, a eso aquí. Es así. Ajá. ¿Qué pasa con eso? Que suben y bajan. Ah, que el otro no nos presenta. Sí. Ok. Ajá. ¿Qué más? Bien. Las redes
no se mira como que están subiendo, bajando, mira como que están como acá, güey. Como que aquí él no la sobrepuede y que aquí sí tiene vías ascendentes y descendentes. ¿Qué más? ¿Qué más llama la atención? Lo que usted mencionaba sobre las redes, ¿a qué se refería? Que se ve como si fuera una sola neurona conectada por red, mientras que la otra se ve ya como diferentes conectadas en este caso. Entonces, cuando ellos llegaron, por lo menos esto siempre eran las observaciones que teníamos para el microscopio, digamos, por la atención y lo que observaban en el microscopio. El doctor Camilo Golgi lo que le decía, de ahí su nombre, es que todo el sistema nervioso es una red completa, desde que comenzamos la neurona hasta abajo. Por eso que ustedes ven que incluso aquí esta red se comunica y se comunica y se comunica, que no tiene como un espacio. De ahí su nombre. Pero vean la percepción que tuvo el doctor Santiago Ramón. Ustedes ven aquí como que hay espacios, que son los espacios sinápticos. Entonces, en aquel momento, pues cada quien defendía, y algunos lo creían a doctor Golgi y otros a Santiago Ramón. Cuando fuimos observando esto a medida del tiempo, pues lo que sí detectamos es que la mayoría de las sinapsis que usted tiene en su cerebro son así. A eso se le conoce como que fueran discretas. Esto quiere decir que no son continuas. Mientras que el doctor Golgi siempre aseveró que toda la red neuronal era continua. Yo más adelante, cuando hablemos de sinapsis, le voy a mostrar que para esto también no está totalmente cerrado, porque hay un tipo de conexiones de la gente, que son las sinapsis directas. Pero en aquel momento siempre la sinapsis más acelerada han sido eso. El doctor Santiago Ramón Calvino le propuso lo que se conoce hasta ahora como la teoría neuronal. ¿Qué dice la teoría neuronal? La neurona es la célula fundamental y esencial del sistema nervioso. Uno, que tiene un mecanismo que se llama de polarización dinámica. ¿Qué significa eso? Que generalmente las células, una vez que usted activa una neurona, ella siempre va a ir en un flujo anterior, es decir, hacia adelante. A eso lo denominó eso polarización dinámica, y otro fue el mecanismo de la sinapsis, que estas eran discretas y no continuas, como lo refería el doctor Golgi. Ellos fueron al Congreso, a los dos se les dio el premio Nobel de Medicina, y una vez terminaron dijeron siempre que la teoría de ellos era que prevalecía. No socializaron, pero a medida que fuimos evaluando todos los proyectos de investigación, pues todo se acercaba más a las teorías que tenía el doctor Santiago Ramón. De ahí el nombre de padre de la neurociencia moderna. Pero él obviamente hizo muchos aportes que son sumamente destacables. A esto es lo que se conoce como la diferencia entre la teoría reticular y la neurona. Perfecto. Entremos ahora en materia en el sentido de esta neurona. Esa neurona que usted la puede ver en los libros así, cuando hacen tomografía electrónica, más o menos así, y eso se le conoce como inmunofluorescencia. Cuando usted le den las técnicas de marcación, si es una adquisición histológica clásica o inmunofluorescencia, entonces usted ha visto esas estructuras marinas que están en las profundidades que tienen una proteína que se llama rodopsina. Y esa rodopsina, al individuo, pues la vamos a agarrar para introducírsela a estas células y así poder verla mejor. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted hace una función histológica, esa le va a durar toda la vida, y lo que usted le inicia. Pero, por ejemplo, con las de inmunofluorescencia, la tendencia ahora es hacer más este tipo, porque usted puede marcar simultáneamente varias estructuras o varias células. Por eso usted ve una de fluorescente verde y otra como más anaranjada y otra azul. Lo que pasa con esta es que estas proteínas duran poco tiempo, entonces tiene que tomar vapor, se guarda la fruta, la puede quitar, pero después eso va perdiendo sus propiedades y ya no la ve exactamente como la puede ver durante una función histórica. Son los dos tipos que se utilizan actualmente. ¿Okay? Eso es por inmunofluorescencia. Si usted ve
que usted ve. Son un poco más dimórficas y depende de la localización en el insecto. Usted va a ver algún cuerpo de esa neurona y algunas prolongaciones que más adelante vamos a definir cuáles son y cuáles la de. Pero ya amplificado más o menos se ve. Seguramente aquí solo se hizo la sección cada uno, pero alrededor de esta están interconectadas otro montón de neurona. Una gran red de monumentos. Nosotros el objetivo de la clase de hoy es por lo menos describirles algunos de los parámetros que tiene y que usted ya estudiado en biología de las características de una neurona y lo que lo hace diferente de una célula somática del resto